Muy buenos días a todos y todas las personas que ya están conectadas a nuestro webinar en el contexto de campaña de invierno 2025. Tal como ustedes debieron haber revisado en nuestra planificación, hoy nos corresponde revisar el tema de la guía de práctica clínica GES, que recientemente se publicó el año pasado, que fue actualizada con un panel de expertos. Y para esta presentación en particular, convocamos a a un profesional en particular del equipo de TESA que participó como metodólogo en la elaboración de esta guía de práctica clínica, y luego presentará el doctor Cepeda, que fue parte del panel de expertos que nos ayudó a trabajar esta guía de práctica clínica, que es la número 19 de Problemas de Salud GES, que es de infecciones respiratorias agudas de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años. Solamente la introducción general que siempre doy. Recuerden que ustedes no pueden encender la cámara ni micrófono, y todas las consultas a nuestros expositores ustedes las deben hacer llegar a través del chat, y al final de las presentaciones yo las voy a ir leyendo para aclarar sus dudas. También recuerden que las grabaciones de esta actividad están siendo subidas con un desfase aproximadamente de 10 días al canal de YouTube de Salud Digital. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Eduardo Quiñelén, profesional del Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Voy a comenzar la presentación. ¿Se ve, cierto? Mi pantalla compartiendo. Se ve sin problema. Súper. Entonces, esta primera parte voy a exponer acerca de la metodología GRADE, que es la metodología que el Ministerio de Salud utiliza para la elaboración de guías de práctica clínica, particularmente este caso de infecciones respiratorias agudas de manejo ambulatoria en personas menores de 5 años. Respecto a los contenidos, ¿aló? ¿Eduardo? Ahora, Sí, ahora ahora sí, ya ahora sí. Muchas gracias. Entonces, respecto a los contenidos, el primero será la composición y funcionamiento del equipo elaborador de esta GPC, las declaraciones de potenciales conflictos de interés, la formulación de las preguntas, la búsqueda y síntesis de evidencia para responder a esas preguntas, la formulación de las recomendaciones, que son el producto final de la guía de práctica clínica, y en última instancia la difusión de la GPC en la página web. Respecto al organigrama, ¿dónde está el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria? Pertenece a la Subsecretaría Pública, la División de Planificación Sanitaria, y consta de 3 unidades, particularmente las unidades que trabajan en el apoyo metodológico para el desarrollo de guías de práctica clínica, es la unidad de evidencia clínica y la unidad de evaluación económica para la evidencia sobre costos. ¿Qué es una guía de práctica clínica basada en evidencia? Conocemos el historial de Chile respecto a la elaboración de guías de práctica clínica, y hemos evolucionado hacia un perfil de que este tipo de documentos estén basados en evidencia. Y estas son declaraciones que incluyen recomendaciones destinadas a optimizar el cuidado de los pacientes, los cuales son elaboradas a partir de una revisión sistemática de la evidencia y la literatura, y de la evaluación de los riesgos y beneficios de las alternativas, con un balance riesgo-beneficio en resumen, a partir de evidencia. A partir del año 2014, el Ministerio de Salud inicia este proceso de incorporación progresiva de la metodología GRADE en la elaboración y actualización de guías de práctica clínica, tanto GES como no GES. Respecto al tipo de documentos clínicos, las guías de práctica clínica su elaboración implica metodología sistemática y equipos multidisciplinarios. Su objetivo es orientar las decisiones de práctica clínica respecto a qué intervenciones realizar, basándose en la mejor evidencia clínica disponible. Otro tipo de documentos pueden ser normas, que no necesariamente tienen esta estructura de las guías de práctica clínica, y otro tipo de documentos pueden ser protocolos que hablan sobre lineamiento y que tampoco corresponderían a una guía de práctica clínica. Es importante diferenciar estos distintos tipos de documentos, ya que tienen distintos objetivos. Y el objetivo de la guía de práctica clínica es el foco de esta presentación. Aquí tenemos un resumen general
respecto al panel, la búsqueda de evidencia, la síntesis de evidencia, los costos, formulación de recomendación y las recomendaciones respecto a cómo se hacía antes y cuál es lo nuevo, lo que aporta a la metodología GRE. Respecto al panel, actualmente los paneles se asegura su representatividad, incluyendo también eventuales pacientes. Respecto a la búsqueda de evidencia de efectividad, hoy en día la búsqueda es sistemática, puede ser reproducible y se evalúan desenlaces críticos utilizando una base de datos que permite una actualización permanente. Eh, Respecto a los costos, también antes no se consideraban, hoy también están de forma sistemática transparentados y la formulación de recomendación también es crítico este cambio. Antiguamente se basaban principalmente en opiniones o recomendaciones a discreción de distintos grupos, pero hoy en día hay una metodología estructurada y sistemática que permite pasar por distintos pasos para evaluar los mismos criterios para todas las guías de práctica clínica. Es decir, tenemos un perfil de evaluación que es estandarizado para todas las guías de práctica clínica y no hay discreción particular por alguna condición de salud por sobre otra. Y el producto final son las recomendaciones, y las recomendaciones antiguamente eran más limitadas, o eran textos o párrafos que involucraban distintas acciones y a veces era confundente poder saber específicamente cuál acción es la que se estaba recomendando. En cambio, hoy en día, si bien tenemos recomendaciones limitadas, estas recomendaciones son claras respecto a que a partir de una pregunta hay una acción específica para una población determinada. Un esquema general de cómo está conformada una guía de práctica clínica. En primer lugar, tenemos al equipo, ¿cierto? Que es el grupo elaborador como parte de la formulación de este proceso. Luego, este equipo elaborador realiza preguntas en formato PIC con población, intervención y comparadores. Luego el grupo del Ministerio de Salud, metodológico, realiza una síntesis de evidencia y evalúa los distintos criterios para la síntesis de evidencia. Y finalmente se crea una tabla de resumen de evidencia que ustedes pueden encontrar en la página web para cada una de las preguntas que se evaluó y están contenidas en una guía de práctica clínica donde está distinta información para cada uno de los desenlaces críticos de la decisión. Y esos estimadores de efectos están acompañados con una nomenclatura que es la certeza de la evidencia, y la cual puede ser alta, moderada, baja, muy baja. En términos generales, ¿qué nos dice la certeza de la evidencia? Es qué tanto sabemos respecto a ese cuerpo de evidencia. ¿Sabemos mucho o sabemos poco? Y en los escenarios donde la certeza es muy baja, hay más incertidumbre porque sabemos menos. Y cuando la certeza es más alta, hay menos incertidumbre, hay más certeza porque tenemos más conocimiento de ese cuerpo de evidencia. Y finalmente, esta evidencia pasa por distintos puntos de juicio, y donde se evalúa los efectos deseables, se realiza un balance de riesgo-beneficio, se evalúan los valores y preferencias de los pacientes y se contextualiza el uso de los recursos. Y el producto final son las recomendaciones en el formato que el Ministerio de Salud ha adoptado para publicarla en la página del Ministerio de Salud. Esta metodología GREY categoriza la recomendación en recomendaciones condicionales que están aquí marcadas en amarillo y están hacia los extremos. En rojo sería una recomendación fuerte en contra de no ofrecer una intervención, y acá en verde está el color verde que representa una recomendación fuerte a favor, es decir, se debería ofrecer la intervención para todos o casi todas las personas. Y también hay un tipo de recomendaciones que están en plomo, que son recomendaciones de buena práctica clínica que están definidas por el Ministerio de Salud como estándares mínimos donde no hay incertidumbre y que los equipos clínicos no tendrían duda de que ese sería un estándar mínimo. Y finalmente, la editorial en cómo se publican las recomendaciones fuertes recomienda usar las recomendaciones condicionales, el ministerio utiliza sugiere. ¿Ya? Entonces, siempre que estamos en una recomendación del ámbito amarillo, son recomendaciones condicionales y van a estar redactadas con el ministerio sugiere o no sugiere.
Y las recomendaciones fuertes que están en los extremos, el Ministerio de Salud utilizará si se recomienda o no recomienda la intervención correspondiente a la pregunta que se está evaluando. Respecto a la composición y funcionamiento del equipo elaborador de la guía de práctica clínica, tenemos expertos temáticos que son representativos de las distintas áreas. Tenemos metodólogos que trabajamos en la búsqueda y síntesis de evidencia y en guiar el proceso metodológico de elaboración de la GPC. Y también tenemos los referentes ministeriales temáticos, en DIPRESE, DIGERA, DIVA. Tenemos también referentes del seguro de salud para FONASA y en algunos casos representantes de los pacientes. Esto se logró para esta guía de práctica clínica, lo cual asegura que este equipo es crítico para la calidad, en primer lugar, para hacer una aterrizada clínica de la evidencia y también para la credibilidad y aceptación de la guía entre los usuarios. Bueno, los roles y funciones están definidos desde un inicio, son transparentes, explícitos y por lo tanto no hay alcance o traslape entre las distintas funciones. Nosotros como equipo metodológico no tenemos conflictos de interés y tampoco realizamos votación en ninguno de los juicios. También es importante hacer explícito que esta guía de práctica clínica se realizó una declaración de los potenciales conflictos de interés. Esta declaración de conflicto de interés, una vez que se identifican los candidatos para integrar el equipo, tienen que firmar una declaración de conflictos de interés y también una declaración de confidencialidad hasta que termine la GPC. Y este punto es clave para que en el fondo las recomendaciones que son elaboradas por el Ministerio de Salud no tengan un empañe o un punto de crítica por un eventual conflicto de interés. Ahora vamos a la formulación de preguntas clínicas. La formulación de preguntas clínicas está en formato PIC, que es población, intervención y comparación, y este es el estándar transversal para todas las preguntas contenidas en cualquier guía de práctica clínica del Ministerio de Salud. Y esto es importante porque una pregunta clínica va a dar origen a una recomendación y uno debería poder visualizar una acción específica clara. Respecto a la búsqueda y síntesis de evidencia, el equipo de métodos lo que realiza una revisión sistemática para identificar toda la evidencia en el mundo que pueda responder las preguntas que se realizaron en esta GPC. Y en primer lugar, identificamos revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos clínicos. Si no identificamos ese tipo de estudios, bajamos a identificar ensayos clínicos para construir un metaanálisis. Y si no hay estudio aleatorizado, bajamos a estudios observacionales comparativos, ¿ya? Y en última instancia, si no existieran estas tres condiciones, aceptaríamos eventualmente estudios observacionales de un solo brazo. Y evaluamos la certeza de la evidencia, y aquí tenemos la pirámide modificada, que en el fondo un estudio puede ser mejor a otro dependiendo también de la certeza de la evidencia. Pero en términos generales, los CK se posicionan globalmente siempre por sobre los estudios observacionales. Aquí está la información resumen de una tabla de evidencia particular. Aquí están los desenlaces principales y la certeza de la evidencia que ustedes pueden ver en cada una de las recomendaciones al hacer clic en la guía de práctica clínica publicada en el Ministerio de Salud. Y finalmente pasamos a las recomendaciones. Una vez que tenemos esta síntesis de evidencia a partir de las preguntas, para cada una de las preguntas, el panel emite juicios sobre los efectos deseables, efectos indeseables, la magnitud de estos efectos, la certeza de la evidencia global, los valores de los pacientes, el balance de los efectos, sobre los recursos necesarios, costo-efectividad, si es que se dispone de información, sobre también aceptabilidad y viabilidad en la red de las intervenciones evaluadas para esa pregunta. Para cada uno de estos puntos se emite un juicio y finalmente tenemos un producto que es la recomendación, que es un proceso estandarizado donde el equipo elaborador emite su juicio respecto del balance de las consecuencias favorables y desfavorables de las intervenciones, determinando una dirección y fuerza. Entonces, solo vamos de recordatorio, en amarillo están siempre las recomendaciones condicionales. Estas recomendaciones condicionales toman más fuerza la relación clínico-paciente porque factores contextuales o los
valores de las personas, pueden condicionar el curso de esta acción. En cambio, las recomendaciones fuertes, tanto en contra como a favor, en la mayoría de los casos debería ser la acción a ofrecer por parte del clínico. ¿Y cómo interpretar la certeza de la evidencia? La certeza de la evidencia a modo general es qué tanto sabemos o una forma de estimar el grado de conocimiento que tenemos respecto a un cuerpo de evidencia. Y una certeza alta nos habla de que existe una alta confianza en los efectos que estamos observando, y cuando la certeza es muy baja, hay más incertidumbre, por lo tanto confiamos menos en ese cuerpo de evidencia, y es probable que si tuviéramos un nuevo cuerpo de evidencia, esos estimadores pudieran ser distintos. Para ya ir finalizando, tenemos las recomendaciones condicionales y las recomendaciones fuertes. Tienen un matiz distinto para el paciente y para el clínico. La recomendación fuerte en todos o casi todos los casos debería ser la acción a seguir, y en las recomendaciones condicionales, en el caso de los pacientes, pacientes informados van a elegir seguir la recomendación, pero una proporción podría rechazarla. Por lo tanto, aquí la discusión sobre los valores, preferencias y el contexto toma más peso. En el cambio, las recomendaciones fuertes, siempre o casi todos los casos, en la mayoría, si está disponible esa intervención, debería ser el curso de acción a seguir. Y solo para recordar el esquema principal de las recomendaciones que está publicado para todas las GPCs. Y eso. No, esto ya, perdón. Gracias, Eduardo, por ese resumen metodológico de Sí. cómo se elaboran las guías de práctica clínica en el Me Ministerio. faltaba esta, perdón, me Ah, faltaba dale. esta, y que es la parte final, que es la difusión. Entonces, todo este trabajo, finalmente, que es muy arduo, toma muchos meses, mucho esfuerzo de distintos profesionales, el equipo elaborador que está a honoren, dispone mucho tiempo, así que mucho agradecimiento a todos los clínicos. Este esfuerzo se compila en la página del Ministerio de Salud, donde se publican las recomendaciones. Entonces aquí ustedes pueden acceder desde la página web de TESA o la página web de DIPRESE, MinSal, donde están el programa de salud, es las guías clínicas, y ahí van a encontrar las guías de práctica clínica GES como no GES, donde pueden visualizar el conjunto completo, y esa es la forma en cómo hoy en día se publican. Antiguamente habían distintas formas de cómo se publicaban las guías de práctica clínica en formatos como de libro o documentos más extensos, pero hoy en día el Ministerio de Salud está en la plataforma que de forma oficial alberga todas las recomendaciones para los distintos problemas de salud que se han evaluado. Eso. Gracias, Eduardo. Ahora dejo con ustedes al doctor Guillermo Cepeda. Él es broncopulmonar infantil del Hospital Roberto del Río, es miembro de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias. Además, es académico de la Universidad de Chile y fue parte de nuestro panel de expertos para la elaboración específica de esta guía, y la verdad que también es un colaborador estrecho del Ministerio de Salud para todas estas temáticas, en que siempre nos apoya tanto en estas presentaciones de difusión como también en la elaboración de documentos. Así que dejo con ustedes al doctor Cepeda. Gracias, Patricia. Bueno, un gusto a todos poder saludarles. La verdad que siempre un agrado poder participar en esta actividad del ministerio. Así que en esta oportunidad hablaremos de la guía de práctica clínica, que tal como se refería Eduardo, son bastante rigurosas. Uno pensaría a lo mejor que el papel o la teoría de lo que se planteó ahí recién no obedece a lo que sucede en la realidad, pero debo de dar fe que efectivamente es la realidad. Son varios meses de trabajo, trabajo comprometido, responsable, de parte de muchos eh, responsables técnicos, de alguna manera, que ofrecen obviamente este trabajo para llegar a buenas políticas de salud, justamente apoyado por el ministerio, que la verdad que si no sería muy poco probable que uno llegara con este nivel de participación a todas las personas. Así que le voy a hablar de estas dos guías que, tal como nos mencionaba recién Patricia, se publicaron el año pasado, están disponibles ya en la página del ministerio, tal como les decía Eduardo. La guía GPC, la número 19,
que se refiere a infección respiratoria aguda de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años y orientación técnica para el manejo clínico de la bronquiolitis. ¿Ya? Mi nombre es Guillermo Cepeda y estoy muy a gusto acá poder compartir con ustedes esta experiencia y para que podamos al final, por supuesto, hacer las preguntas respectivas. Como primer punto importante, debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés con los temas. Les cuento que, a ver, para los que no han visualizado todavía estos documentos, están de esta manera, ¿ya? Esta es información que está arriba en la plataforma, por supuesto, del Ministerio, en la cual en la primera guía que nos vamos a referir, que es la guía la guía GPC número 19, tiene 14 recomendaciones de tratamiento que las vamos a conversar ahora. Y en un link también está la guía de orientación técnica para el manejo clínico de la bronquiolitis. Ya están las dos en este formato. El formato de la guía GPC está en formato de página web y esta guía de orientación técnica está en formato PDF. ¿Ya? Vamos a partir primero con esta. Les voy a dar un poco las recomendaciones que se están, a lo cual llegamos como acuerdos, como consenso. Voy a dar algunos tips acerca de qué es lo que es la información más importante. Finalmente llegaremos a la guía de orientación técnica de bronquiolitis, que esa le dedicaremos un poco más de tiempo. Como les decía, eso fueron 14 recomendaciones, sugerencias que elaboramos la primera guía en la GPC número 19, ¿ya? A ver, acá en estas 4 preguntas agrupamos algunas preguntas, valga la redundancia, acerca de la bronquiolitis, ¿ya? Que como todos sabemos, desde el año pasado, desde abril del año pasado, se marcó un hito histórico con el inicio del nirsevimab. Pero obviamente que es un excelente medicamento que probablemente va a cambiar el curso de la medicina respiratoria infantil, así de claro. Pero obviamente que siguen llegando pacientes con bronquiolitis y eso es lo que vamos a conversar ahora, ¿ya? Ahora, tal como se refería previamente, acá tenemos algunas recomendaciones que después de largas sesiones se llega al consenso, al acuerdo, después de haber revisado la evidencia, un poco aterrizando a lo que se refería recién. Eduardo, para elaborar cualquiera de estas preguntas, la verdad que nos requería bastante tiempo, ¿ya? Cada pregunta la desarrollamos más o menos en una mañana de trabajo, pues en media mañana, mejor dicho, de trabajo, en la cual evaluábamos punto por punto la evidencia disponible, ¿ya? Finalmente, en esta primera pregunta, fíjense que elaboramos 3 recomendaciones fuertes, ¿ya? Una de ellas fue para el no uso de corticoides sistémicos en los pacientes que tienen bronquiolitis, ¿ya? Acá se refiere como una recomendación fuerte en contra. Fíjense que la certeza es moderada, no es baja ni muy baja, sino que es moderada. Y a estas preguntas le vamos a dar un poco más de detalles junto con estas que aparecen en esta página más adelante. Ahí si ustedes quieren tener alguna información acerca de cómo se llegó a esta, cuáles son los trabajos que evaluamos, que investigamos, pueden hacer link acá sobre donde dice ver más información. Ahí van a estar tanto los trabajos como la parte estadística, y eso es muy importante para que ustedes sepan cuáles son los trabajos que vimos, que les debo de decir inmediatamente que fue todo lo más actualizado que había con un alto nivel de evidencia y eso fue lo que finalmente se rescató para nosotros como panel sugerir que no usáramos corticoides en un paciente con bronquiolitis. Ahora, la segunda pregunta habla justamente de usar también una terapia que en este caso era broncodilatadores, pero lo dejamos como recomendación condicional en contra. ¿Ya? O sea, esto quiere decir en la práctica, tal como lo vamos a desarrollar más adelante, que a priori no hay que usar tratamiento broncodilatador en un paciente con bronquiolitis, porque hay estudios que vienen de hace muchas décadas ya que hablan de la no utilidad. Hay una pequeña excepción que la vamos a conversar ahora en un rato más.
Hace un tiempo atrás las nebulizaciones con solución hipertónica se pusieron muy de moda, la verdad las cosas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que uno ve en la práctica y que se veía en la práctica? Que algunos niños respondían, pero la gran mayoría no respondía. Incluso más aún, habían algunos pacientes que tenían un efecto broncoconstrictor, por lo cual, según la evidencia aportada por diferentes grupos, ya actualmente estamos recomendando no utilizarla. Ahora, un punto que siempre, por supuesto, es llamativo y digno de análisis, el papel de la quinoterapia en el manejo de una bronquiolitis, ¿ya? Dentro de nuestro panel de expertos también habían kinesiólogos, por si acaso, por si alguien tiene alguna duda, que son referentes también del Ministerio de Salud, ¿ya? Y luego de analizar la evidencia que hay desde estudios que son bastante antiguos a algunos más recientes, podemos decir que de entrada no hay que indicar kinesiología a un paciente con bronquiolitis, excepto si ese paciente tiene, por ejemplo, una telectasia visualizada en una radiografía, y excepto también si es que el paciente está en etapa hipersecretora, con mal manejo de secreción. Ahora, esas 4 preguntas eran en relación a bronquiolitis, ¿ya? Ahora viene un misceláneo en el cual la primera, el espíritu de esta pregunta era evaluar justamente la laringitis obstructiva, que hay que recordar que la laringitis obstructiva es la que está asociada con estridor laringio, no solamente tosis y disfonía, que eso sería una laringitis aguda. Pero sí en una laringitis que se le suma estridor, el Ministerio de Salud sugiere el uso de prednisonona o dexametasona oral. ¿Por qué incluimos esta pregunta? Lo incluimos básicamente porque nos parecía bastante útil dejar en claro que si bien es cierto, se ocupa bastante la dexametasona en forma, probablemente lo que muchos de ustedes usan o usamos, que la ampolla de dexametasona endovenosa tomada en forma oral. Quisimos ver si la evidencia nos apoyaba para recomendar prednisona, y la verdad que sí. No habría gran diferencia entre usar prednisonona oral que hay en otros países, o dexametasona para el manejo de una laringitis en un niño menor de 5 años. Ahora, un punto que nos pareció también sumamente importante y que, si ustedes se fijan en el grado de recomendación, es fuerte en contra con una certeza moderada, tal al nivel del uso de corticoides en un paciente con bronquiolitis, fue la que sigue a continuación. En niños y niñas entre 2 y 5 años con sibilancias moderadas a graves. O sea, ya estamos definiendo un marco de que es un paciente que está hospitalizado. El Ministerio de Salud recomienda no añadir acitromicina al cuadrado estándar. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que este paciente que tiene sibilancia, que está en etapa preescolar, lo más probable es que sea un paciente asmático, ¿ya? Por eso aquí estamos dejando claro que la probabilidad de una infección por un micoplasma, por ejemplo, es menos probable. Por eso que, a no ser que el caso a caso tengamos un brote de micoplasma, o sea, evidente una infección por micoplasma, que he visto por otra parte cuesta mucho certificarla, no vamos a recomendar usar de entrada acitromicina. Hay 2 preguntas muy interesantes en relación a lo que sucede con las neumonías bacterianas, ¿ya? Una de ellas es esta, que como ustedes saben, hace un tiempo atrás, hace varios años atrás en realidad, desde Estados Unidos se dio la voz de alerta de que en el mundo se estaba ocupando, y ellos en particular también estaban ocupando dosis innecesariamente altas de amoxicilina para manejo de una neumonía, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dieron que las SIN, que son las concentraciones inhibidoras mínimas de antibióticos, efectivamente se reconsideraron y se determinó que muy contados casos hay una resistencia evidente al uso de amoxicilina en paciente con neumococo, ¿ya? Por eso que la dosis se está modificando y que la evidencia actualmente nos apoyó. Fíjense que la recomendación quedó fuerte a favor con una certeza moderada, ¿ya? Si quieren, como les decía hace un rato atrás, de tener más detalle de cuáles son los estudios de investigación que tuvimos a la vista, acá tienen que solamente apretar el ver más información para que lo tengan más claro. Y debido a esta evidencia es que se recomienda de parte del Ministerio de Salud bajar esa dosis que habitualmente nosotros estábamos ocupando, que la verdad que podían ser de 80 a 100 incluso miligramos por kilo día, a 50.
La siguiente pregunta dice relación con niños menores de 5 años con sibilancia por obstrucción bronquial, dejando de lado, por supuesto, otros casos como cuerpo extraño, malformación, entre otras. El Ministerio de Salud sugiere no añadir quimioterapia respiratoria al cuidado estándar. Va a ser con las mismas indicaciones del periodo de bronquiolitis en periodo de lactancia, que el Ministerio de Salud nos sugiere usar de entrada kinesiología, excepto si es que tenemos presencia de atelectasia o una hipersecreción que no esté controlada. Ahora, nuevamente, en niños y niñas entre 2 y 5 años, o sea, en etapa preescolar que estén sibilando, el Ministerio de Salud sugiere añadir corticoides orales al cuidado estándar. Fíjense que en esta recomendación quedó con un grado menor de evidencia, quedó como condicional a favor, con certeza muy baja, pero es lo que sugerimos a nivel del Ministerio. Ahora, un tema que nos pareció muy relevante también fue incluir el tema del bromuro de ipratropio, ¿ya? Actualmente este medicamento está siendo muy utilizado, y probablemente uno ocuparía el término muy sobreutilizado, en desmedro de un muy buen broncodilatador que es el salbutamol, ¿ya? La verdad que no hay evidencia que nos indique que es mejor el salbutamol, perdón, el bromuro de ipatropio versus el salbutamol, por lo cual nosotros quisimos indagar y ver si que había alguna evidencia y claramente arrojó que es mucho mejor usar salbutamol como broncodilatador, si es que lo vamos a ocupar, versus el bromuro de ipatropio, ¿ya? Hay que recordar que este medicamento, por supuesto, tiene indicaciones bien precisas. Ya el bromuro de ipratropio, que probablemente sería la gran indicación, que es en relación a usarlo en conjunto con salbutamol en un paciente con una crisis asmática que llega al servicio de urgencia. ¿Qué es lo que dice la evidencia tipo 1A? Que efectivamente asociado, no solo, sino que asociado al tratamiento con salbutamol, podría de alguna manera disminuir el riesgo de hospitalización de un paciente asmático, ¿ya? Que sería la gran indicación, ¿ya? Ahora, por esto es que sugerimos claramente privilegiar el uso de salbutamol versus este otro medicamento, así que lo vamos a ocupar en menores de 5 años. Esta es la otra pregunta que me refería hace un rato atrás, que en niños y niñas menores a 5 años con neumonía bacteriana, el Ministerio de Salud recomienda el uso de esquema corto, o sea, 5 días, versus un esquema de 7 a 10 días, que es lo que nos demuestra la evidencia con una recomendación fuerte a favor, y fíjense, con una certeza alta, es que podemos sin problemas manejar ambulatoriamente un paciente con una neumonía por 5 días, versus los 7 a 10 días que habitualmente estábamos acostumbrados a usar. La siguiente pregunta nos pareció también muy pertinente, ya que es cuando uno sospecha en un niño menor de 5 años una infección viral, se recomienda no añadir antibióticos al cuidado estándar. La recomendación, fíjense, es fuerte en contra con una certeza moderada, ¿ya? Esta, le vuelvo a repetir, es una de las pocas recomendaciones que el Ministerio de Salud indica con un nivel de certeza bastante alto. Y también agregamos que los niños menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas, el Ministerio de Salud sugiere no añadir antialérgicos al cuidado estándar, porque la verdad es que no se ha visto utilidad. Y por lo mismo, también agregamos que en niños menores de 5 años con infección respiratoria aguda, el Ministerio de Salud sugiere no añadir antitusivos al cuidado estándar. Este término general de antitusivos lo dejamos en forma bien amplia, sin hacer el desglose de ninguno de ellos, porque se ha visto que efectivamente no son útiles. Ya hay que recordar que incluso el ICP pone una regla muy clara en cuanto al uso, por ejemplo, de codeína en la etapa infantil, que no usarlo nunca antes de los 12 años, solamente por darles un ejemplo. La información de los trabajos de investigación y los niveles de certeza, junto con los gráficos, están todos ahí donde aparece ver más información. Si alguien lo quiere, por supuesto, ver el detalle y analizar algunos de esos trabajos de investigación que nosotros revisamos. A continuación vamos a hablar acerca de la orientación técnica para el manejo clínico de la bronquiolitis. Como un hito muy importante de esta guía, definimos algo que probablemente no estaba tan claro a nivel mundial. Hay que recordar que guías de bronquiolitis hay en los países desarrollados,
Hay varias, de hecho, en Europa, hay varias también en Asia y hay también en Estados Unidos. ¿Cuál era el gran problema de esta guía? Es que no se ponían de acuerdo, que lo que era más importante o que lo que se iba a privilegiar, si la sibilancia o la crepitación, o si que la íbamos a dejar en menor de 24 meses o menor de 12 meses. Luego de hacer un análisis entre nosotros y también preguntándole a referentes mundiales acerca de una buena definición, llegamos a este acuerdo, a este consenso, que lo vamos a definir como el primer episodio de obstrucción bronquial de la vía aérea baja en menores de 12 meses, ¿ya? Caracterizado no solamente por sibilancia, que era probablemente lo que muchos de ustedes y en mi caso particular sabíamos y enseñábamos, sino que también agregamos lo que nosotros ya sabíamos de antes, que un paciente con una bronquiolitis no solamente sibila, especialmente los más chicos, sino que también crepita, y en forma difusa, siendo un cuadro agudo de etiología viral. Sabemos que el virus sincicial históricamente ha causado las epidemias o nuestras campañas de invierno en la época de otoño-invierno, ¿cierto? Siempre era el más destacado. La epidemiología, por supuesto, con publicación hablan de una alta carga de enfermedad a nivel mundial, ¿ya? Fíjense la cantidad de pacientes fallecidos que existían en el mundo, principalmente a nivel de los países con bajos ingresos, ¿ya? Tanto así que se estableció previo al uso, por supuesto, de este hito que fue el Nirsevimab, que a los 2 años la gran mayoría de los niños había cursado con una infección PRS, pudiendo ir desde un cuadro de un cuadro sintomático muy leve hasta un cuadro muy grave, ¿ya? Más o menos la hospitalización está a nivel mundial entre el 1 al 3% en los menores de 12 meses. Y fíjense la cantidad de pacientes fallecidos que hubo el año 2019, ¿ya? Estos son gráficos que se ve que nos lo aporta el Ministerio de Salud, que está en esta guía de orientación terapéutica, de lo que sucedía previo al Nirsevimab. Fíjense entre 2018, 2019 y 2023. Obviamente que se sacan los años de peor periodo de pandemia, que ahí bajó por motivos por todos conocidos el BRS. Pero se destaca acá que tenían una condición bastante parecida. Habían años que se repetían absolutamente a lo largo de las diferentes regiones. Obviamente que todo cambió con el Nirsevimab, como todos ya somos testigos. La etiopatogenia del virus sincicial, conocido por todos, que entra a nivel de la mucosa nasofaringea, pero también a nivel conjuntival, va generando sincicios y va migrando hacia la vía aérea más baja, habitualmente al tercer o cuarto día, ya desde la infección. A ese nivel es que se produce la obstrucciones bronquiales, da básicamente por detritus intracelulares que van formando tapones mucosos, formando microatelectasia, dando cuenta de los grados de hipoxemia que se ven en este tipo de pacientes. No solamente describirlo como algo que es importante desde el punto de vista anatómico, sino que también esto lo describimos como un fenómeno que también involucra la respuesta inmune de los pacientes. Estos trabajos son nuestros que los realizamos en el Roberto del Río, los publicamos, fíjense, hace muchísimos años atrás, hace 10 años atrás, en el cual establecíamos que no daba lo mismo el nivel de gravedad del BRS y no daba lo mismo tampoco el nivel de coinfección con virus, con rinovirus. Ya claramente había una respuesta inmune que era distinta en base a la gravedad y en base a si estaba con coinfección. Por lo tanto, no había que asumir un paciente con una bronquiolitis como un paciente solamente con un daño anatómico, sino que también con una alteración del sistema inmune. Lo vimos no solamente en el periodo agudo, sino que también lo seguimos viendo a lo largo del seguimiento, que no daba lo mismo el nivel de interleuquina desarrollada inicialmente que lo que pasaba después en el periodo de preescolar. Ya claramente habían diferencias. Y esto habla nuevamente de una respuesta inmune que se ve alterada. Y muy interesantemente, y esto lo toco porque después lo vamos a conversar un poco, que no da lo mismo tampoco qué tipo, al parecer, de bronquiolitis sea la que afecta a este paciente, porque clínicamente el diagnóstico, como es clínico, valga la redundancia, vamos a tener un paciente con la sintomatología y signología descrita acorde con un diagnóstico de bronquiolitis, pero al parecer va a ser diferente si es que se infectó con un BRS o con un rinovirus. Con rinovirus, al parecer, tendría una diferencia en cuanto al pronóstico de este tipo de pacientes.
Ahí vemos lo que sucedía antes del nirsevimab, en el cual claramente los niños en etapa más precoz se infectaban con BRS versus lo que sucedía en los niños con rinovirus que se afectaban en etapas posteriores. El resto de los virus, la verdad que mantenían un nivel bastante parecido a lo largo del tiempo de la edad de los niños. Como les decía, en estos estudios se evalúa en el fondo cuando un paciente tiene una bronquiolitis por BRS, el desarrollo posterior de SBO recurrente, claramente un niño se sigue obstruyendo. Pero cuando se compara el BRS con el rinovirus, claramente está a favor el rinovirus. Al parecer, el rinovirus, y es lo que se cree actualmente, sería un marcador de una vía aérea previamente inflamada, o sea, marca un paciente que va a ser asmático en el futuro, probablemente porque ya tenía una vía aérea que ya estaba inflamada previamente, pero que no se había demostrado clínicamente. El rinovirus lo que haría en el fondo sería como marcar este tipo de pacientes. Ahora, tenemos algunos pacientes que tienen más factores de riesgo para hacer una bronquiolitis severa, por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, un paciente con una cardiopatía congénita grave, menores de 3 meses, especialmente los menores de 8 semanas, por el riesgo de que puedan hacer apneas, los prematuros, pacientes con enfermedad neuromuscular y finalmente pacientes con inmunodeficiencia. A todo ese tipo de pacientes tenemos que ponerle particularmente atención. El cuadro clínico bastante parecido, como conversábamos un rato atrás, y sabido que primero sucede la infección, luego de un periodo variable de 3 a 4 días ya empieza el compromiso a nivel de la vía respiratoria baja, dando cuenta finalmente de la gravedad del paciente. Tenemos por una parte síntomas que son generales, decaimiento, compromiso del estado general, fiebre que recuerden que no siempre está presente, que incluso no siempre es grave. Habitualmente no es una condición que da un cuadro febril muy grave. Sí, como son bebés pequeños, habitualmente uno ve rechazo alimentario. Y los síntomas respiratorios, congestión nasal, coriza, tos, ruidos en el pecho, dificultad respiratoria, entendido como aleteo nasal, quejido, taquipnea, polipnea o uso de musculatura accesoria. Y las apneas, por supuesto, que son mucho más frecuentes en los menores de 6 semanas. El diagnóstico, y hay que recordar que solamente es clínico, no se hace con ningún método diagnóstico llegar a un diagnóstico de bronquiolitis, y el estudio viral se deja reservado solamente con fines de aislamiento, especialmente a nivel hospitalario. La radiografía solamente para descartar complicaciones, marcadores de sobreinfección bacteriana, que son extremadamente infrecuentes, que habitualmente lo usamos a nivel hospitalario, y la gasometría en pacientes graves. Una tabla diagnóstica que está en la orientación técnica, en la guía, en la cual nos referimos que en el ámbito ambulatorio, fíjense hacia abajo, no estaría recomendado usar ningún tipo de examen para llegar al diagnóstico. Y a nivel hospitalario, claramente se debería de usar solamente en caso de que uno sospeche alguna complicación. Recomendamos seguir ocupando el score de TAL, a pesar de que hay muchos scores de bronquiolitis. De hecho, si ustedes hacen una revisión rápida en PubMed, van a encontrar muchos ya score. Ya la verdad que algunos más simples, otros más complejos, pero nosotros creemos y tenemos la convicción de que tenemos que seguir ocupando este score básicamente porque es sencillo. Es sencillo, no involucra nada de alta tecnología, no requiere exámenes, que sí hay muchos scores que para realmente llegar a un diagnóstico por este puntaje necesitan tomar exámenes. La verdad que lo seguimos ocupando por la sencillez, por lo conocido básicamente por todos nosotros, y por otra parte también porque se ha usado durante mucho tiempo y hay un conocimiento por parte del equipo médico y de salud en relación a este score. Así que por eso lo recomendamos seguir ocupando. Las indicaciones de hospitalización son bastante claras: un menor de 3 meses, ¿por qué? Por el riesgo de apnea y o de insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria independiente del nivel de oxigenación de la sangre. Eso es súper importante. Uno muchas veces ve a un paciente que satura bien, satura 95, 96, 97, pero a costa de un gran esfuerzo respiratorio. Ese tipo de paciente no solamente se tiene que hospitalizar, sino que se tiene que administrar oxígeno independiente del nivel de saturación de oxígeno, porque un paciente
que claramente se puede fatigar y se puede complicar en pocos minutos. Saturaciones menor a 93, un puntaje tal que hable de un riesgo en el fondo moderado a severo, la presencia de apnea, por supuesto, tolerancia oral deficiente, comorbilidad importante y un condicionamiento de riesgo social. Todas son indicaciones de hospitalización. Esta es una diapositiva que es bastante corta, pero que es muy importante, que el tratamiento tiene que ser siempre de soporte. ¿Qué es lo que nos indica la evidencia y también la experiencia? Que los pacientes se mejoran con hidratación, nutrición, aspiración de secreciones y el posicionamiento de la cuna en forma ambulatoria. Si el paciente se decide hospitalizar, ahí vamos a tener que agregar a este tratamiento oxigenoterapia. Y lo que es muy importante, que de alguna manera quisimos hacer en esta guía, es que lo dejamos en forma escalonada. ¿Ya? Para los que no la conocen, esta guía entrega recomendaciones tanto a nivel ambulatorio, en el servicio de urgencia, hospitalizaciones en cama básica, UTI y UCI, con recomendaciones que la verdad es que están avaladas por expertos. ¿Ya? Y un punto muy importante, que se tiene que evitar el uso de fármacos sin evidencia de utilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que recomendamos? No usar salbutamol, adrenalina, suero hipertónico, antibióticos y corticoides y kinesiología en fase obstructiva, haciendo la salvedad que en caso de atelectasia e hipersecreción bronquial con mal manejo de secreciones se debería de usar. Si ustedes leen el resto de las guías que hay a nivel internacional, son muy parecidas. Nadie recomienda usar salbutamol, adrenalina, suero hipertónico ni corticoides. La verdad que hay acuerdo y hay consenso en ese sentido. Los pilares siempre van a ser la hidratación, nutrición, privilegiar la ingesta por vía oral, en caso del niño hospitalizado, evaluar la necesidad de sonda o de fleboclínico, los requerimientos habituales. Solamente un tema de fisiología respiratoria, que recordar que según la posición del paciente, este es el motivo por el cual uno le recomienda a nivel ambulatorio que levante la cabecera a la cuna, y porque a nivel hospitalario que lo dejen en Fowler 30 grados, que mientras más elevemos la cama del paciente desde la cabecera, más logramos aumentar la capacidad residual funcional. Una condición en completa horizontalidad, como la que estamos viendo acá, por ejemplo, con estos pacientes, es mucho menor la capacidad residual funcional que lo que se logra con un Fowler, por ejemplo, de 30 grados. Recordar, muy importante, aspirar las secreciones nasales, ya que en estudios que se han visto que más del 50% de la resistencia de la vía aérea se evidencia a nivel de las fosas nasales. Por eso que hay que tratar de sacar esa mucosidad nasal. En Chile seguimos sugiriendo el 93% como punto de corte para iniciar la oxigenoterapia. ¿Por qué? Por una medida muy, muy sencilla. Aquí, si bien es cierto, la curva de disociación de hemoglobina nos indica que en valores del 90 no entraríamos en insuficiencia respiratoria. Con valores más bajos que eso, vemos que la curva cae en picada. Por lo tanto, tenemos margen de seguridad de este 90-93%, en el cual vamos a ser bien cautos en el fondo, y con valores menores a 93 vamos a iniciar oxígeno. En Estados Unidos, recordar que el punto de corte es 90 y en Inglaterra es 92. Bueno, quisimos también hacer un algoritmo para que todo nos quedara claro. Este algoritmo está en la orientación técnica, en la cual, tal como les decía hace un rato atrás, tenemos manejo escalonado según el paciente esté con una bronquiolitis leve, moderada o severa. Ahora con un poco más de detalle. Consideramos, por supuesto, todos los factores de riesgo que conversábamos hace un rato atrás. Consideramos, ojo, que la exposición a tabaco es muy importante. Ese es un tema que para nosotros no, tenemos que siempre dar un mensaje contundente. Cualquiera del tabaquismo, en cualquiera de sus formas, sea tabaco tradicional, vapeadores, son deleterios para la salud respiratoria de las personas. Por lo tanto, tenemos que luchar contra ese mal hábito que se produce en las personas. Ahora, si un paciente está estable, nos vamos a guiar lo podemos seguir viendo por este flujograma que conversamos acá, pero si el paciente está inestable, claramente tiene que ingresar a un reanimador si es que está en el servicio de urgencia, o tiene que ingresar, por supuesto, también a una UCI si es que está hospitalizado.
Como les decía, el manejo de una bronquiolitis leve lo consideramos solamente que se tiene que manejar en domicilio, con medidas generales como manejo, secreciones nasales, control de la fiebre, alimentación a tolerancia, educación de los signos de alarma por escrito y un control ambulatorio en 24 a 48 horas. ¿Ya? Cuando ya el paciente tiene una bronquiolitis moderada, este paciente se tiene que hospitalizar. Ahí básicamente se le van a administrar las mismas medidas de soporte que conversábamos hace un rato atrás, más se le va a agregar el oxígeno. Vamos a considerar la kinesiología en algunos casos, especialmente cuando determinemos si hay un paciente con una atelectasia o hipersecreción, y vamos a hacer la salvedad del salbutamol en este punto, ya en un paciente hospitalizado, tal como lo vamos a conversar ahora en un rato más. En una bronquiolitis severa, por supuesto, ya es manejo de UCI y requiere cuidado, tratamiento intensivo. La, la prueba terapéutica de salbutamol la vamos a dejar reservada para un paciente hospitalizado que sea mayor de 6 meses, que tenga antecedentes de atopia personal o familiar y que tenga una PCR positiva para rinovirus. ¿Por qué? Porque este es el único paciente que va a responder, porque este es un niño que es asmático, que está debutando con una bronquiolitis, pero que en esencia es un paciente asmático. Por eso que vamos a incorporarla dentro de nuestro arsenal, vamos a sugerir usar salbutamol, ¿ya? A diferencia, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, una bronquiolitis por BRS, que probablemente si es que hay alguien que esté escuchando y le dio salbutamol a un paciente, probablemente va a acordar conmigo que la verdad es que no respondía. Ahora, hay unos criterios de respuesta que son muy importantes, que es tratar de siempre ocupar un criterio objetivo, adelante y después de la opción terapéutica, que siempre se tiene que hacer por la misma persona, que el tiempo no puede ser más allá de 20 minutos y que un puntaje menor a 2 sería considerado como una respuesta positiva. Como alternativa de oxigenoterapia, la CENAF, que claramente durante la pandemia se ocupó bastante, tanto en adultos como también en algunos niños, seguimos recomendando usar los 2 litros por kilo por minuto como nuestra orientación inicial de un manejo de un paciente con bronquiolitis. Tiene, por supuesto, contraindicaciones, requiere necesariamente hacer tomar gases que pueden ser, ojo, pueden ser gases venosos también, no lo reducimos a solamente gases arteriales, sino que también pueden ser gases venosos. Las contraindicaciones son apneas, compromiso de conciencia, hemodinamia estable, malformaciones, atelectasia, enfermedades neuromusculares. O sea, que nuestro índice predictor para este tipo de pacientes con estas contraindicaciones, la verdad que es muy alto acerca de que van a andar mal, así que ni siquiera considerar, ¿ya? Y vamos a recomendar usar, por ejemplo, un método confiable que es bastante útil como la SAFI menor a 195 para determinar si un paciente puede tener o no una buena respuesta. Hay unas contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, que eso se ve en UCI. Las consideraciones para el manejo de UCI, por ejemplo, si nos llegara un paciente con una insuficiencia respiratoria grave, lo definimos de tal manera a un servicio de urgencia, probablemente ese paciente tiene que ingresar directo a UCI y no necesariamente por hospitalización en cuidados básicos. Pero finalmente lo que nos va a cambiar y nos está cambiando la historia de nuestras campañas de invierno es esto, justamente, las vacunas y principalmente los anticuerpos monoclonales. Hay que recordar que ya desde el año pasado se incorporó nirsevimab, que no solamente, y eso dejar súper claro, no solamente cambió el curso de nuestra bronquiolitis actualmente, la cantidad de niños hospitalizados y que asistían a los servicios de urgencia, sino que uno, si lo ve un poco más a largo plazo, probablemente también va a cambiar. Si ustedes se acuerdan, el cuadrito ese que les mostraba acerca de lo que les decía la evidencia, un paciente con bronquiolitis que ingresa por BRS, eventualmente podríamos disminuir tanto los SVO recurrentes, tanto en la etapa preescolar y también el asma en etapa inicial, en etapa escolar, lo cual lo hace muy interesante a lo que va a suceder en la medicina respiratoria infantil en los próximos años. Esto es lo que está sucediendo actualmente. Nosotros estamos en el año 2025, por supuesto, estamos ya incorporados con el nirsevimab, viene ya otro anticuerpo que se está probando con muy buenos resultados. Es bueno que lo conozcan, que lo escuchen por lo menos, que se llama clesrovimab. Y la prevención claramente va a ser una de las cosas principales porque efectivamente es el gran método que tenemos nosotros actualmente de prevenir esta enfermedad.
Ojo, prevención no solamente con estas medidas farmacológicas, sino que también con los cuidados que aprendimos durante la pandemia, las medidas no farmacológicas, lactancia materna exclusiva, es decir, no al tabaquismo en todas sus formas. Bueno, en comentarios finales, destacar que estas guías están disponibles hasta actualmente desde la página del Ministerio. Destacar que la bronquiolitis principal, el manejo principal es de soporte, que las medidas de prevención son extremadamente útiles y que estamos viviendo probablemente uno de los grandes hitos de la medicina respiratoria infantil, que fue cómo disminuir un flagelo que habitualmente nos comprometía a todo el equipo de salud, que era la campaña de invierno. Ya durante el año pasado tuvimos muy buenas noticias, no hubo ningún paciente fallecido, por ejemplo, gracias al nirsevimab, y las tasas de hospitalización se redujeron alrededor de un 80 o un 85%, lo cual son excelentes noticias. Muchas gracias a todos. A continuación paso a leer varias preguntas que han ido apareciendo y voy a tratar de ir juntando algunas que se repiten. Una consulta. La indicación de no realizar kinesiología en bronquiolitis implica no derivar a los usuarios a seguimiento a sala IRA o seguir derivándolos para evaluación y seguimiento. Por supuesto, eso destacar que lo que se evalúa finalmente es la acción de la kinesiología. La sala IRA, para todos los que saben la historia de la medicina respiratoria infantil, marcó un hito en Chile, ¿ya? Y no solamente marcó un hito en Chile, sino que también marcó un hito a nivel latinoamericano. Es una de las acciones que se desarrollaron en Chile, del cual todos nos tenemos que sentir muy orgullosos y seguir promoviendo. La verdad que es una política de salud pública que es muy importante. De hecho, si ustedes se fijan en el flujograma, ahí claramente una de las indicaciones cuando estamos en un contexto ambulatorio es derivar a sala IRA. Eso que no se produzcan ahí contraindicación, o sea, conflictos en el fondo, porque lo que se discute es la acción kinesiológica, no la presencia en la sala IRA, que la verdad que todo el equipo de salud, por supuesto, ahí tiene que estar involucrado en este tema. Gracias. Dice, otra consulta. Para tratar el estridor, ¿podríamos utilizar también epinefrina racémica o solo dexametasona? Muy interesante esa pregunta, porque la verdad que a ver, la epinefrina sea común. Ojo, que dentro de no lo evaluamos porque consideramos que era a lo mejor ya un tema ya que ya se había zanjado de alguna manera en el mundo, que la evidencia nos indica hace mucho tiempo que la adrenalina común es igual que la adrenalina racémica en cuanto a efectividad. Ya la verdad que no habría ningún problema en ocuparla. Eso como primera cosa. Segundo, la epinefrina, por el método de acción que tiene, recordar que actúa prontamente, pero que el tiempo de duración es muy poco. Por lo tanto, si encontramos un paciente con una estriolaringe, o sea, con una patología de este tipo, con un CRUP, como una laringite obstructiva, debe ser indicado corticoides en todos los niveles, ya sea el grado 1, 2, 3, 4, según el tipo de escala que ustedes ocupen, según la estadificación, pero en todos los niveles. ¿Cuál es la importancia del corticoide? Que disminuye la progresión de la severidad. Por eso que la importancia de ocuparlo incluso en los cuadros leves. Gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de tratamiento de un paciente de 10 meses con un score de tal moderado con diagnóstico de bronquiolitis y otro con diagnóstico de SBO agudo, ya que aparentemente la diferencia en el diagnóstico es el primer cuadro bronquial? Hay que creer que, a ver, hay que mirar un poco lo que les dije tangencialmente, que hay que mirar a la bronquiolitis no solamente como algo anatómico, no solamente como un cuadro obstructivo, sino que también hay que involucrar el sistema inmune, ¿ya? Eso es lo que marca grandemente la diferencia entre uno y otro, ¿ya? La primera exposición de un agente viral que provoque una bronquitis obstructiva va a generar un daño anatómico y una alteración del sistema inmune. Eso se le llama bronquiolitis. La recurrencia o persistencia en el fondo de las obstrucciones bronquiales, perfectamente podríamos estar en presencia de un paciente con un SBO recurrente, con cualquiera de sus formas, que puede ser un paciente asmático, puede ser un paciente que tiene una vía aérea más pequeña, puede ser un paciente con una malformación o algún SBO secundario. Así que claramente muy diferente. Súper, gracias. Otra pregunta en relación al score de tal, dice respecto al flujograma de manejo y al score,
el criterio de manejo ambulatorio es menor, del score de tal es menor de 6 para que sea manejo ambulatorio. El score tiene que ser de 5 hacia abajo, de 6 a 8 tiene que ser moderado y más de 9 se involucra el SBO severo, la bronquiolitis severa. Ese punto de corte. Lo que pasa es que en algunos ponemos símbolos que se juntan el más o el menos, pero con el guión abajo. Ya, esa es la diferencia. Gracias. Otra pregunta con respecto a la prueba con salbutamol y los criterios que se mencionó. Si el paciente cumple todo, ¿qué porcentaje de paciente responde efectivamente, considerando que usted mencionó que son pacientes en esencia asmáticos que están debutando? Muy interesante esa pregunta y la verdad que es una información en desarrollo, porque acuérdense que las PCR para rinovirus recién se volvieron de alguna manera a nivel más masivo, a nivel del servicio público durante la pandemia. Por lo tanto, recién estamos evaluando ese tipo de respuesta. La verdad que hay incluso algunos grupos que consideran que tenemos que fenotipificar la bronquiolitis en forma tan categórica, pero la verdad que todavía no hay evidencia suficiente para ello. Por lo tanto, estamos la verdad, que a la espera de tener más evidencia que nos indique qué porcentaje va a responder. Pero sin duda que si tenemos un niño, por ejemplo, que tenga más de 6 meses, que tenga un rinovirus y que tenga un antecedente de atopia personal o familiar, probablemente estaríamos en presencia de un niño asmático. Ese niño, lo más probable es que va a responder a salbutamol. Por eso que a nivel ministerial se da esta sugerencia de que hay que ver cómo responde, pero con la condicionante de cómo hay que evaluar esa respuesta. Y están apareciendo varias consultas. Yo creo que vamos a leer unas dos más porque siguen apareciendo varias preguntas. Dice, uso de salbutamol combinado con bromuro de hipatropio en tratamiento agudo de bronquitis. ¿Es recomendado? La observación que hacen que podría ser un paciente hipersecretor y evolución tórpida de cuadro respiratorio. Lo vengo observando en centros de salud. ¿Recomienda ese manejo de usar esta combinación? La verdad, un categórico no. A lo largo de los años, de estos últimos 3 o 4 años probablemente, hemos sido testigos de un aumento exorbitante del uso de bromuro de hipertropios. La verdad que sin que la evidencia nos indique, y la verdad que es bien llamativo que de repente se puso, entre comillas, como de moda, los equipos de salud lo están ocupando bastante, la verdad, las cosas. Ojo, no solamente a nivel ambulatorio, sino que también a nivel hospitalario, pero no hay evidencia que nos indique que lo debamos de sugerir ni recomendar también. Muchas gracias. Y para finalizar, vamos a leer una pregunta que me parece interesante a lo mejor que usted nos comente, que tiene que ver con la definición de bronquiolitis como el primer episodio en menores de 1 año y no de menores de 2 años como en las guías europeas, y se dejaron de lado a lo mejor la posibilidad de que ocurran otros episodios que si está incluido en otras guías internacionales. Ahí para que a lo mejor nos pueda hablar del consenso de los expertos acá. Bueno, y es una pregunta que la verdad que es muy interesante, porque la verdad que uno de los grandes problemas con la guía de bronquiolitis a nivel mundial es que no se han puesto de acuerdo entre Europa ni Estados Unidos. Y la verdad que para elaborar este acuerdo, este consenso, justamente nos pusimos de acuerdo con los principales líderes europeos y de Estados Unidos. De hecho, las personas que lideraron las dos guías, ¿ya? La de Inglaterra y la de Estados Unidos. Y la verdad que cuesta ponerse de acuerdo entre las personas, pero lo que nos indica es la evidencia efectivamente de que es la primera exposición a estos virus el más importante. Y eso según lo que se ha visto en estudios que se han hecho acá en Chile, que la gran mayoría de las veces en la primera exposición se ve al primer invierno, por eso que otoño-invierno, por eso que lo cerramos en menores de 1 año. Porque si estamos viendo niños más grandes que tengan más de 1 año, probablemente puede ser que alguna bronquiolitis se haya pasado y que no estemos viendo el primer episodio, sino que estemos viendo el segundo, ¿ya? Básicamente esa es la respuesta. Muchas gracias. Aprovecho de comentarles que en el chat yo he ido compartiendo el link donde está publicada esta guía de práctica clínica y la orientación técnica de bronquiolitis en el cual se basó el doctor Cepeda para hacer su presentación. Así que ahí pueden revisar en detalle
todas las indicaciones que se dieron para estos diagnósticos, la evidencia sobre cuál se basa también las recomendaciones. Así que no me queda más que agradecer a nuestros dos expositores, al doctor Cepeda y a Eduardo, por su clarísima presentación, y quiero a todos los que están conectados dejarlos cordialmente invitados para el próximo webinar, que es el jueves de la próxima semana, en este mismo link y en el mismo horario a las 11 de la mañana, y la próxima semana nos correspondería el tema de valoración inicial, signos y síntomas de alerta en el paciente adulto y pediátrico y sus criterios de traslado. Así que no me queda más que agradecer a todos y todas por su participación.